Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la presencia de los miembros del directorio y de los invitados especiales y la gente que nos sigue por las redes, agradeciendo la generosidad de las palabras de Beatrice Rangel, de nuestro presidente Tomás Regalado, del autor del prólogo y miembro ilustre de nuestro directorio, don Enrique Aristigueta Gramcho, y las palabras de nuestro querido presidente del Fondo Editorial, Carlos Alberto Montaner. Ustedes habrán visto que ellos han hecho un resumen de lo que es el escenario de la realidad objetiva de nuestra América en el siglo XXI, después de 2 décadas en las cuales tenemos una situación en la cual la democracia está bajo acoso y en la cual existen más dictaduras de las que existían hace 20 años. El libro que presentamos hoy, La ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia, es un libro que trata de todo esto. Pero como en todos mis libros, como en todas las presentaciones que hemos hecho de libros pasados, a veces 1 por año, a veces 2 por año en los últimos casi 10 años, quiero empezar leyendo la dedicatoria del libro, que en este caso es una dedicatoria de carácter muy personal, y que dice: a Carlos Tadeo, mi padre y mi mejor amigo, a quien me enseñó con el ejemplo que los principios y valores son lo esencial y trascendente del ser humano, a quien tengo vivo en mi conducta por su grandeza y valentía, y a quien no pude acompañar en su partida por la crueldad del exilio, pero que es mi guía en la lucha por la verdad, la libertad y la democracia. Este texto nos recuerda la tragedia a la que un grupo de delincuencia organizada que no debería existir ha llevado en mayor o menor grado a millones de latinoamericanos en el siglo XXI. El año 1999 solamente había una dictadura, que era la dictadura cubana, y estaba agonizando. Pero Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, tuvo la desvergüenza de decir que juraba sobre una moribunda constitución, desconociendo el Estado de Derecho y declarándose desde ese momento un violador del orden constitucional, y a partir de eso puso en marcha el rescate del castrismo con el dinero venezolano, con el petróleo venezolano, con toda la riqueza venezolana, para organizar un siglo XXI, que es un siglo XXI en el que se ha recreado el crimen organizado, en el que el castrismo, que debería ser extinto, ha tomado una figura que se llama el castrochavismo, y en el cual la confrontación, en vez de ser en el marco de la democracia y en vez de ser ideológica, es una confrontación entre dictaduras y democracia, es una confrontación entre delincuencia organizada y política. Porque el castrochavismo, que describe al grupo de crimen organizado, que simulando ser política y jefaturizado desde Cuba, controla los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, controló en su momento el Ecuador con Correa, y hoy día tiene el apoyo de un país que es democracia, que es Argentina, pero que tiene un gobierno castrochavista con Fernández Kirchner, no representa un movimiento político, sino una expresión de crimen organizado, porque han establecido narcoestados que alientan, sostienen y promueven el terrorismo y que agreden a todos los países democráticos de la región e inclusive a otros más allá de las Américas, como el caso de España. Lo que hace el libro Ofensiva del castrochavismo es un recorrido histórico y la presentación de hechos y de pruebas históricas de cómo desde Cuba y Venezuela se prepara y se ejecuta a partir del año 2019 una nueva oleada de ofensiva de agresión contra las democracias en las Américas.
cómo a partir de la reunión de La Habana, que se celebra en febrero de 2019, con el denominado Grupo del Foro de Sao Paulo, y la siguiente reunión que se celebra en Caracas, se pone en marcha un proceso de desestabilización de las democracias en todas las Américas. Y se lo pone porque en ese momento se vivía el estado más crítico de las dictaduras. Se preveía que Venezuela, en el primer semestre del año 2019, podía rescatar su democracia y podía cesar la dictadura y la usurpación del títere del castrochavismo, que es Nicolás Maduro. Porque se acababa de reconocer un presidente legítimo, casi 60 países reconocieron a ese presidente legítimo y había un optimismo muy grande y una realidad objetiva que mostraba que caía la dictadura de Venezuela. Y eso traía consigo la caída de la dictadura de Cuba, y eso era un hecho histórico que se iba a producir. Entonces, el castrochavismo toma la medida de un contraataque general en la región. Y el contraataque general, que yo describo en este libro como la ofensiva del castrochavismo en la América, en el primer capítulo, representa una acción publicitada y una acción absolutamente abierta y difundida de pasar de la defensa de las dictaduras a la agresión de las democracias, que no es un proceso novedoso, es exactamente, como se ha relatado aquí, lo que hizo la Cuba castrista en la década de los 60, que para sostener su proceso criminal en Cuba salió a organizar guerrillas en las Américas. La guerrilla en Bolivia, donde murió el Che Guevara, el ataque a Venezuela, los ataques en Centroamérica, lo mismo que hizo en las décadas de los 70 y los 80, donde ensangrentó toda América Latina con guerrillas urbanas, con lo que se llama la guerra sucia en la Argentina, que fue una guerra civil, con los guerrilleros de los Tupamaros en el Uruguay, con los terroristas en el Brasil, inmiscuyéndose en narcotráfico frontalmente, como un estado receptor y el primero de los narcoestados, negociando abiertamente con los narcotraficantes, el colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Suárez Gómez. Lo que hacen a partir de inicios del año 2019, en su peor momento de crisis, las dictaduras del castrochavismo, es poner en marcha lo que sabe hacer el castrismo: agresión a las democracias, y vemos los resultados. Golpe de Estado en octubre del 2019 en el Ecuador, que el presidente Lenín Moreno puede sujetar, no sin grandes daños a la economía y a la situación política del Ecuador. El incendio de Chile, que los chilenos insisten en que es un proceso interno que ha llevado a revisar su constitución y que ha llevado a un proceso de inestabilidad e incluso de crisis económica a ese país. Guerrilla en el Paraguay. Rearme de las FARC en Colombia a partir del territorio usurpado por la dictadura venezolana para desestabilizar la democracia colombiana. Ampliación de las acciones de guerrilla del ELN en Colombia con el mismo soporte venezolano. Desestabilización de gobiernos en Centroamérica. Agresión y ataques a los diferentes países de la región, incluyendo una feroz procedimiento de desestabilización contra el gobierno de Brasil. Cosa que no se detiene en el año 2019, pero que sí se confiesa. Porque cuando estas cosas empiezan a pasar, aparece Diosdado Cabello y dice: ¿qué tal la brisita bolivariana? Y hace mención al éxito de las acciones criminales, desestabilizadoras, conspiradoras, sediciosas y terroristas que está llevando adelante el castrochavismo desde la plataforma venezolana, aprovechando su presencia en Bolivia, operando bajo la dirección de Cuba y del G2 cubano. Y después sale Maduro, y Maduro celebra el éxito del plan de acción que había llevado adelante el Foro de Sao Paulo. Y llega la pandemia del coronavirus en el año 2020 y esto prosigue. Y la acción de desestabilización, la ofensiva del castrochavismo no se detiene. Y este año hemos visto Perú con 3 presidentes en una semana. Hemos visto Guatemala en un proceso de desestabilización. Estamos viendo de nuevo sacudida a Colombia. Estamos viendo la reactivación de la guerrilla del Paraguay con secuestros.
Hemos visto la derrota que a través de la traición y de la corrupción se le ha impuesto al pueblo boliviano, haciendo retornar la dictadura plena. Estamos viendo la ejecución absolutamente descarada del gobierno de Fernández Kirchner desde la Argentina, que han convertido ese país en la plataforma de desestabilización del Cono Sur. Eso es la ofensiva del castrochavismo. Como se ha dicho aquí, no es nada nuevo. Es lo mismo que los cubanos castristas han hecho el 60, el 70, el 80. El 90 fue una década más o menos tranquila porque no había financiamiento. Se extinguió la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín, pero el 99 llegó Chávez y el siglo que debió ser el siglo de la democracia plena en las Américas, el siglo XXI, es el siglo en el cual tenemos más dictaduras que las que tuvimos en el siglo XX, y además no son dictaduras de naturaleza política e ideológica, son dictaduras de crimen, de delincuencia organizada, y por eso se ha empezado a aplicar la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida, y por eso Nicolás Maduro es un reo internacional buscado con $15 millones de premio por su captura. Por eso Diosdado Cabello es un criminal transnacional buscado en el marco de esa convención con $15 millones por su entrega o por su captura. Y así una lista de miembros de esos operadores del castrochavismo que están controlando y usurpando hoy día el poder en Venezuela. El libro tiene un primer capítulo que habla de que el castrochavismo es crimen organizado y no política, en el cual yo quiero resaltar dos de los subtítulos, dos de los ensayos que figuran aquí. La ofensiva del castrochavismo en América hace imperativo considerar el final de las dictaduras. Las democracias no pueden seguir permaneciendo inermes y no pueden tratar de buscar causas de justificación internas, como ha hecho el presidente de Colombia, Duque, como hace el presidente de Chile, Piñera, como hace el presidente del Paraguay, como hace diciendo que sus problemas de sedición, conspiración y alteración organizada del orden público son simplemente problemas internos. Los pueblos de las Américas tendríamos que haber enloquecido para que esto sea una verdadera pandemia a nivel regional, cuando en verdad se trata de la necesidad de identificar y de controlar y de cesar el enemigo, que es el castrochavismo, integrado, dirigido por la dictadura de Cuba, integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El otro aspecto que quiero yo resaltar de este primer capítulo es el que se refiere al Foro de Sao Paulo, el disfraz político de la delincuencia organizada. Porque el gran esfuerzo que hace el castrochavismo es tratar de presentar sus crímenes como política. Y el gran esfuerzo que está haciendo en este momento, que quiero dejar muy claro, es tratar de convertir los delitos y los criminales en hechos políticos y en dirigentes políticos. Ya le ha funcionado a Cuba la fórmula con las FARC en Colombia. Ya han convertido a las FARC en partido político. Ya han convertido a los dirigentes de las FARC, a los criminales, guerrilleros, asesinos, violadores, narcotraficantes, en senadores. Ese es el proyecto para Venezuela. Ese es el proyecto para el momento en el que tengan que ceder el poder en Nicaragua. Ese es el proyecto para Cuba. Que los criminales sean reconocidos como políticos y que sus crímenes sean hechos políticos, como ya lo hicieron en 1990, cuando los sandinistas tuvieron que dejar el poder en Nicaragua y dejaron con las siguientes condiciones. Todo lo que se habían robado, que era la piñata, quedó en manos de los sandinistas. Los sandinistas quedaron en control de las Fuerzas Armadas. Se garantizó absolutamente impunidad para los crímenes que habían cometido los sandinistas y se reconoció el partido de los sandinistas como partido político. Lo han ejecutado 2 veces. El 90 en Nicaragua, que permitió que el 2007 en el marco del castrochavismo regrese Ortega y sigue ahí como dictador, y lo han hecho en Colombia con el llamado Tratado de Paz. Convertir los crímenes en hechos políticos y a los criminales en dirigentes políticos y parte del sistema político, y eso no es democracia.
Para que haya democracia tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber un esclarecimiento de la impunidad, así sea por medio de una justicia transitoria o de una justicia que establezca por lo menos la verdad. El segundo capítulo de este libro habla del doble estándar de la OEA, referido al momento en el que respecto a Bolivia, la OEA decidió apoyar la recontra e indefinida elección de Evo Morales, y después, cuando el pueblo boliviano en resistencia civil logró la renuncia de Evo Morales, se puso en la línea correcta, aceptando el informe de sus inspectores que mostraron que eso era un mega fraude. La OEA ha corregido su posición, pero esto está registrado en el libro para que no vuelva a pasar. Instituciones que, como la OEA, están encargadas de la preservación de los elementos esenciales de la democracia a través de la Carta Democrática Interamericana, no pueden tener doble estándar. Y hoy día tenemos problemas en Bolivia, donde el 18 de octubre pasado ha habido un colosal fraude electoral, que a través del esfuerzo ciudadano está siendo ahora demostrado. Fraude electoral en el que han participado como cómplices los candidatos de oposición y el gobierno de transición que han entregado al pueblo boliviano de nuevo a la dictadura. Pero el pueblo se está reorganizando y está presentando pruebas precisamente hoy día de ese mega fraude electoral que simplemente, entre otras cosas, le ha aumentado casi un 20% de ciudadanos inexistentes al padrón electoral. Ha permitido que el día de las elecciones ninguno de los opositores mande delegados de control electoral a las mesas de elección. Y ha permitido que esos opositores y el gobierno interino proclamen antes de que se conozcan los resultados como ganador al partido y al candidato de la dictadura. Otro de los capítulos que toca este libro es Venezuela, un presidente sin gobierno y un dictador sin país. El señor Guaidó, un presidente que en 2 años no ha hecho gobierno. No ha nombrado ministros, no ha nombrado vicepresidente, no ha hecho Estado Mayor, no ha tomado iniciativas y Venezuela está pagando el precio. Y un dictador que tiene el repudio de más del 80%, demostrado el 6 de diciembre pasado, cuando el 81,6% no ha ido a votar, y del 18,4% que ha votado, no todos han tenido que votar por Maduro o por sus candidatos. Entonces, eso es un repudio que refleja el repudio que tiene cualquiera de estos dictadores. Evo Morales, que acaba de recibir un silletazo de su propia militancia en Bolivia, y que 4 días antes tuvo que disfrazarse y ocultarse para escapar en Potosí de una reunión donde era por su propia gente declarado indeseable. Y si Díaz-Canel o Castro se animan mañana a una reunión abierta, les va a pasar igual o peor. Maduro ya vota en un cuartel porque no puede salir del sistema de reclusión que se ha tenido que imponer por razones de seguridad. Y Ortega y Murillo viven prácticamente enclaustrados y desconectados de la gente, porque los dictadores como criminales viven en una condición de ocultamiento, como los ladrones, como los criminales, porque el pueblo los repudia. Y por eso no pueden durar y por eso no van a resistir la presión ciudadana acompañada de la presión internacional. El libro tiene además capítulos sobre Ecuador, transición y conspiración, sobre Cuba, sobre Colombia y sobre la Argentina. Yo termino insistiendo en algo. Este es un libro que recoge historia, hechos concretos y demostración de cómo empieza el último de los procesos de ofensiva contra la democracia en las Américas. No es el primero. Sucedió en los 60, en los 70, en los 80. Ha sucedido, empezando este siglo, con los derrocamientos del presidente Larrúa en la Argentina, del presidente Mahuada en el Ecuador, del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, del presidente Gutiérrez en el Ecuador. Ha sucedido en la OEA con el derrocamiento y falsificación del secretario general, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, en 2005. Ha sucedido con una cantidad de elementos, pero este es el último, el que está en vigencia y empieza el 2019. Es, como lo ha dicho nuestro presidente Tomás Regalado, un anuncio, una vacuna de lo que está pasando. Pero es además de eso un conjunto de hechos que están verificados. Este es un libro que recoge la realidad objetiva. La gente puede discutir el análisis que yo hago, pero los hechos no se pueden discutir.
Las reuniones del Foro de San Pablo han sucedido, están en las redes, están confesadas. El golpe de Estado en el Ecuador ha sucedido. La falsificación, el fraude electoral en Bolivia el 2019 y la salida de Evo Morales, que él insiste en llamar golpe de Estado, que fue en verdad una renuncia, ha sucedido. La guerrilla en el Paraguay está ahí, el rearme de las FARC está ahí. Los hechos concretos están ahí y están en evolución y avanzan. Acaban de cometer un crimen electoral en Bolivia el 18 de octubre. Han cometido lo mismo en el estilo del castrochavismo el 6 de diciembre en Venezuela. Ahora van por Ecuador el 7 de febrero y se preparan para influir en abril en el Perú y para llevar adelante el proceso en noviembre en Nicaragua. El proceso de la ofensiva del castrochavismo está vigente y la recomendación es la misma. Hay que identificar el problema, hay que entender que esta no es una lucha ideológica. En el siglo XXI no estamos confrontando la derecha con la izquierda. Ese es el argumento de coartada que usa el castrochavismo. Aquí no hay derecha ni hay izquierda, ellos no son izquierda, ellos son crimen organizado. La confrontación es crimen organizado contra democracia. La confrontación es dictadura contra democracia, crimen organizado contra política. Y la estrategia del crimen organizado, de nuevo, es convertir sus crímenes en hechos políticos y convertir sus criminales en dirigentes políticos, con dos hechos históricos por lo menos, Nicaragua en 1990 y el Tratado de Paz de Colombia, que se ha suscrito hace unos años. De esto se trata la ofensiva del castrochavismo. Este es un proceso en curso y es un proceso, este libro lo único que trata de hacer es decir, señores, hay cosas que están pasando y hasta cuándo los gobiernos, los líderes, las democracias de las Américas van a seguir tolerando la agresión del castrochavismo de estos 20 años del siglo XXI, de estas 2 décadas, que son la reproducción de la agresión del castrismo desde hace 62 años. Muchas gracias.